Ok, buenas noches de nuevo. Ahora estoy haciendo un capítulo más de historias no contadas, pero ahora lo voy a hacer en otro tipo de formato, como lo hice con lo de las emociones, que es un capítulo como el 30, yo creo más o menos, pero ahorita va a ser un tema diferente. El tema se llama Reina o Reina sin corona. Y voy a utilizar precisamente esta pizarrita que estamos viendo en la pantalla para que ustedes puedan ver cómo yo lo veo y voy a hacer unos dibujos. Los que han tomado clases conmigo saben que me gusta mucho utilizar el pizarrón, ahorita lo voy a usar digital, a ver qué tal sale. Bien, cuando en la antigüedad, cuando había los reyes, déjame lo vuelvo a hacer porque está muy feo eso. Ahí está, en la antigüedad había las coronas, ¿no? Estas coronas tienen reyes y estos reyes, ellos agrupaban todo el poder. Yo como lo represento el poder, sería algo así. El poder, ellos cobraban los impuestos, perdón por la letra, los impuestos, tenían el ejército, tenían también, cobraban impuestos, tenían el ejército y aparte, pues evidentemente hacían las leyes, ¿no? Leyes. Ahí está más o menos, leyes. Era lo que hacía una corona. Qué fea salió ahorita que lo estoy viendo, que fea salió, pero ahí se va. Entonces la corona tenía los tres poderes que ahorita los que conocemos un poquito de cómo está dividido nuestro país, sabemos que está dividido en tres. Cuando existían los reyes, el rey cobraba los impuestos, hacía las leyes, impartía justicia, era todo en uno, era todo el poder en uno. En la época en que Estados Unidos se funda como nación, la verdad es que ellos inventaron el presidencialismo. Es decir, se dieron cuenta, no era por una idea de ellos, pero adoptaron esa idea y lo que ellos hacen, se dan cuenta que tienen que hacer algo diferente y empiezan a hacer la división de poderes. ¿Qué es la división de poderes? Que se crea el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué haces con estos tres poderes? Que en vez de que fuera un rey tuviera todo el poder concentrado en uno, al dividirlo, vamos a suponer que esto es un rectángulo perfecto y que el ejecutivo, el legislativo y el judicial miden y pesan exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando haces la división de poderes, en Estados Unidos se crea el sistema presidencial que conocemos ahorita. Recuerden que nuestro sistema constitucional es una copia del de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene un sistema presidencial, México ve, copia la Constitución y copia también el sistema presidencial y crea estos tres poderes a través de cuando tenemos una independencia, tenemos después la revolución que también empieza ahí con ellos a hacer reformas, pero básicamente desde que México es México tiene estos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Los tres tienen el mismo estatus de nivel jurídico, es decir, no es más importante el uno que el otro. Y estos tres poderes es el deber ser. En la bendita época del PRI, y le digo bendita siendo irónico, lo que hicieron los priistas con los mismos tres poderes, le dieron mucho peso al poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es decir, poder judicial, el poder legislativo y todo esto era el poder ejecutivo. Es decir, el PRI desplaza los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Sí existían en papel, pero todos sabíamos que el presidente mandaba una orden y todos votaban como el presidente quería. Por eso fue un partido muy poderoso. Pero hay algo importante, que el PRI empezó a ceder poder porque no tenía otra opción. En México hay 300
distritos electorales federales. Todos vivimos en un distrito federal y un distrito local, pero ahorita estamos hablando de lo federal. Entonces, esos 300 distritos federales, el PRI se los llevaba a todos, se llevaba a los 300. Entonces, era demasiado abuso, y lo que se creó gracias a la oposición, que en ese momento era fuerte, bueno, estaba el PAN y estaba el PRD, se crearon 200 diputados de representación proporcional, los plurinominales. Estos 200 fueron presionando tanto que empezaron a quitarle poder a lo que dijimos en el cuadrito del mandato que tenía el PRI. ¿Por qué? Porque al quitarle el poder, es decir, el poder ejecutivo tenía dentro de ese poder ejecutivo, por decir algo, déjenme borrarlo y lo explico. Dentro del poder ejecutivo hay secretarías. Una de ellas, que no es una secretaría, sino existía la Procuraduría General de la República. Era parte de una facultad del presidente nombrar al procurador. También estaba en la SEGOP. Ay, perdón, porque no se va a ver bien. SEGOP. La Secretaría de Gobernación manejaba las elecciones que ahora conocemos. La última que manejó el poder público, por así decirlo, fue cuando estaba Manuel Bartlett como secretario de Gobernación, que fue la famosa caída del sistema, cuando el que creemos muchos que el que ganó fue Cuauhtémoc Cárdenas, se cae, y gracias a la oposición, gracias a los plurinominales, porque había voz del PAN, porque había voz del PRD y de otros partidos que en ese momento existían, se levantan en voces y empiezan a exigir: cambia la ley para que le quitáramos el poder al presidente de la SEGOP, de la PGR, le quitamos también, por decir, no existía el INAI, ahorita existe algo que se llama la Secretaría de la Función Pública. Como la Secretaría de la Función Pública, el secretario, el titular o secretaria, si es hombre o mujer, es nombrada por el presidente. ¿Cuál es el problema de esto? Es que si yo quiero información de saber en qué se está gastando dinero el presidente, le tengo que decir a la Secretaría de la Función Pública: oye, ¿en qué se está gastando el presidente el dinero? ¿Saben lo que me va a decir el secretario? No te puedo dar esa información, o te va a dar muchas cosas que no son, y se va a tardar años en contestarte. La oposición lo que empezó a crear es un instituto que se llama INAI. Gracias a Morena ya no existe. Este INAI es Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué le estorbaba al actual gobierno? Porque este organismo le ordenaba a cualquier poder constituido que rindiera cuentas de una petición ciudadana. Por eso muchos de los, por decir, la Casa Blanca de Peña Nieto, se obtuvo la información a través del INAI. Las toallas que estuvo con Fox, con Martita, también fue a través del INAI. Tenían tal vez otros nombres, pero a través de instituciones que fueron creadas a través de voces de la oposición, se crearon estas instituciones. ¿Qué es lo que hace y que está haciendo Morena? Por eso hay una nueva reforma donde la presidenta quiere quitar a lo que ahora, recuerden que les dije que estaba la PGR, Procuraduría General de la República. El último bastión que tenían fuerte cambió cuando se creó la Fiscalía General de la República, nada más se cambió la P por la F, pero ese cambio de una letra es mucho en el derecho. Como ven que ahora va a llegar un momento en que van a tener que cambiar al fiscal, ya no lo quieren. ¿Qué es lo que quieren hacer? Volver a crear una procuraduría. Porque al crear una procuraduría cambian a todos los ministerios públicos y van a hacer lo mismo que hicieron con el Poder Judicial, nombrarlos ellos. Entonces, volviendo al cuadrito que estábamos viendo acá, lo que hizo el PRI es
achicar al Poder Judicial, que es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, achicar al Poder Judicial para que fueran muy minúsculos y el poder tenerlos ellos. Hay una anécdota que se cuenta de un abogado que fue juez, Orihuela, se me olvida el nombre. Él dicen que al presidente, el primero que fue el innombrable, no digo el nombre para no meterme más broncas, ese presidente quería que una sentencia saliera de determinado favor y le dicen a este juez, queremos que salga esto. Y él le hizo un recordatorio maternal al presidente, no voy a decir sus palabras, pero la leyenda cuenta que él dijo, díganle al presidente que nosotros somos el Poder Judicial y vamos a hacer las cosas así. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que aún siendo el PRI el que tenía todo el nicho del poder, el Poder Judicial era un pequeño bastión que de repente le hacía frente. ¿Qué hace? Voy a volver al cuadrito que está acá. ¿Qué hacen ahorita todos los que están? Y lo pongo con este marroncito. Los de Morena. En este poder que está constituido, que está dividido en tres, les dije que el PRI desplaza a los demás. Y con la oposición se empezó a crear, más o menos, se empezó a crear esa división que tanto anhelamos y que tanto necesitamos. Pero ¿qué hace Morena cuando llega a partir del 24? Todo lo que ustedes saben, ellos tienen el 50 y tantos % del voto, pero en las cámaras tienen el 74% de representación. Es decir, les da una mayoría absoluta para cambiar la Constitución, para cambiar todas las leyes que se les venga en gana. Y lo que hicieron, en vez de tener 3 poderes iguales, la verdad, ustedes véanlo. ¿Por qué dije que es reina sin corona? Porque los proyectos que ha mandado la presidenta no se los han aprobado todos. Los han modificado, los han aplazado o los han, no quiero decir desechado, pero no es en los tiempos que los pide la presidenta. ¿Por qué digo reina sin corona? ¿Quién está mandando eso? ¿Quién manda realmente en el Senado a la Cámara de Diputados y Senadores? Lo que pasa es que se diluyó esto que había de la Cámara, bueno, el Poder Legislativo, para no llamarlo por las cámaras, se empezó a diluir y lo que hicieron con la reforma judicial, Poder Judicial, voy a mejorar para la próxima la tableta porque se ve media pixelada, pero bueno. Esta parte que estábamos viendo aquí con lo del Poder Judicial y del Poder Legislativo está totalmente diluido. Lo que diga esa persona, que para mí ahora es el innombrable, ya sabrán quién es. El innombrable, y lo han dicho, fue por una venganza en contra del Poder Judicial. Desaparece esta rayita, diluye el Poder Judicial. ¿Por qué lo diluye? Es decir, es que votaron, no votaron por nadie. ¿Qué pasó con el Poder Judicial? El Poder Judicial dicen, vamos a nombrar nuevos jueces, vamos a hacer una nueva elección. De todos los candidatos fueron metidos por ellos. Los pocos que estaban de la oposición, por así decirlo, muchos los filtraron ellos porque ellos nombraron a través de la Cámara de Senadores, nombraron una comisión y empezaron a desplazar a todos los que eran opositores, por así decirlo. Y luego más de esto hacen una tómbola y evidentemente empiezan a desplazar más gente para que queden el 90 y tantos % de la gente de ellos. Tan es así que de los 9 ministros que va a haber, 9 son de ellos. Son 7 de la Ciudad de México, 1 de Nayarit y 1 de Oaxaca. ¿Cuál es la representación que tiene el Poder Judicial en los estados? ¿Quién representa al norte? ¿Quién representa a Sonora? ¿Quién representa a Chihuahua? ¿Quién representa a Nuevo León? ¿Quién representa incluso al sur? ¿Quién representa a Yucatán? ¿Quién representa a Jalisco? Porque todos están a la ciudad. Los 7 son de la Ciudad de México, 1 de Oaxaca y 1 de Nayarit. ¿Dónde está la representación? No existe la representación. Diluyen entonces el Poder Judicial, existe el Poder Legislativo y cuidado con esto, señora presidenta, lo que le quieren hacer con la reforma que quieren hacer, que la supremacía de las leyes
para que cuando el Senado o la Cámara o la Cámara de Diputados aprueben leyes y sean leyes, eso incluso le obligarían a usted para ya no poder hacer nada. Si usted no veta esa ley, le va a dar todo el poder, ya no al Ejecutivo, sino al Legislativo. Y a quien ponga al presidente de la Cámara de Diputados o al coordinador de la Cámara de Diputados y Senadores, al que los ponga, ellos van a tener el poder, él va a tener el poder. Entonces, se diluyeron los tres poderes, lo que les dije de acá, en el cuadrito del medio, era el deber ser. Los tres miden igual, pesan igual, tienen el mismo poder en un sentido, no las mismas funciones, pero sí el mismo poder. Entonces, si se diluyeron los tres poderes, ¿qué es lo que realmente queda? Esto que ahora le llamamos, déjenme agarrar un color diferente, esto no lo agarra porque ya está, aquí estaba en borrador. Esta parte ya no existe porque es un mismo poder. Si no es esto lo que tenemos, ahora es esto lo que tenemos. Volvimos a esta parte en donde una sola persona equiparaba los tres poderes, es decir, el ejecutivo, legislativo y el judicial. Eso es lo que pasó en México. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con ustedes con esto? Que si seguimos avanzando por lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro estado, no vamos a tener país. Ya no hay una república como la conocíamos. No hay una representación de los estados porque no tenemos representación. Aun cuando tenemos diputados, tenemos senadores, pero esos diputados y esos senadores obedecen a un partido. ¿Qué necesitamos? Si no volvemos a un sistema en donde hay una división de poderes, ustedes díganme cómo se llama. No les voy a decir yo cómo se llama. Pero si no volvemos a una real división de poderes, ¿cómo se llama entonces? Les puse ahí el ejemplo en el primer cuadrito. Eso es lo que tenemos antes. Nos regresaron a la época de la colonia. Eso es lo que pasó. Pues bien, buenas noches, muchas gracias o buen día, depende de cuando me estén escuchando y viendo. Y estamos a la orden y seguiremos subiendo pequeñas cápsulas como esta. Vamos a seguir subiendo lo que son los episodios, pero quiero subir un poquito también de cápsulas informativas para que más o menos se den cuenta cómo está. Los dibujitos sé que están un poquito raros porque estoy dibujando en Paint y Paint me lo está pixeleando. Dibujar con esto en la plataforma es un poquito difícil, pero lo voy a ir mejorando para la próxima. Le agradezco a Max y a Ueman, ¿lo dije bien? Sí. Excelente. Por estar atrás en los controles y muchas gracias. Recuerden que Dios siempre es bueno, Dios siempre provee y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por todo. Hasta luego.